La tarde. Pues ya vi tu mensaje de Rodolfo. Ok, dame un minuto, tú me dices, hija, por favor. Perfecto. Pues muy buenas tardes, estimados amigos. Vamos a dar comienzo a una mesa de aportaciones más, así la hemos denominado, aprendiendo el sistema acusatorio a través de casos prácticos en la voz de defensores. Sean bienvenidos de parte de la Barra de Profesionales en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses ACE. Les damos la más cordial de las bienvenidas y bueno, pues esta tarde ya estamos nuevamente listos para compartir un tema muy interesante que a últimas fechas pues ha causado bastante revuelo en el mundo jurídico, sobre todo en el área penal. Vamos a dar comienzo. Se encuentra con nosotros el maestro Luis Froilán Valderas Paredes, integrante de esta mesa. Mi estimado amigo Froilán, buena tarde. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué gusto, qué privilegio estar aquí nuevamente con la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias, mi estimado Freud. Y el doctor Rodolfo de la Guardia García, el día de hoy no se encuentra con nosotros, tuvo un compromiso de última hora, sin embargo, le tocaba a él el tema que vamos a abordar, nos dejó la grabación, nos dejó saludos, y bueno, pues vamos a comenzar nuestra mesa el día de hoy. El día de hoy es el tema los efectos restitutorios en la prisión preventiva oficiosa y en la prisión preventiva justificada. Han salido últimos criterios, y bueno, seguramente de esto nos hablará el buen Rodolfo. Vamos a escucharlo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos de la barra. Muchas gracias por estar con nosotros, aquellos que se conectan vía remota o los que están atendiendo esta charla, esta mesa de aportaciones en relación a este tema que me pareció de lo más novedoso, Luis, David. Fíjate que comentábamos hace algunos días que hemos estado evolucionando, creo que en la mesa anterior, hemos estado evolucionando en el contexto de precisamente la medida cautelar de la prisión preventiva. Ya hemos platicado mucho sobre la prisión preventiva justificada, la prisión preventiva oficiosa, su inconvencionalidad. Sin embargo, cuando comentaba Luis David, me hacía una pregunta. ¿Hemos evolucionado lo suficiente como para llevar a un investigado, a un cliente, a una audiencia inicial en la que no exista riesgo de que nuestro cliente se quede privado de la libertad? Esa es una pregunta, me parece, de lo más toral y de lo más importante para un ejercicio de defensa. Lo primero que te dice tu cliente es: ¿me voy a quedar detenido? ¿Cuál es el riesgo de que me impongan una medida cautelar que sea tan gravosa como aquella de una prisión preventiva? Y ese es el punto que hoy nos distrae, nos convoca el día de hoy. La pregunta que pretendo que se responda con esta charla es: ¿cómo llevar a un investigado a una audiencia inicial sin que exista riesgo de que pueda ser detenido con motivo de la imposición de la medida cautelar? A ver, lo primero que tenemos que identificar
es que los efectos tasados de un control constitucional indirecto en relación a la vía suspensional, la vía incidental, se encuentran en el 166, artículo 166 de la Ley de Amparo, en sus fracciones 1 y 2. Ya todos los conocemos. La fracción 1 se refiere a hechos de delitos que se conocen como graves en el sistema mixto o como aquellos que se encuentran en números clausos del 19 constitucional y del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dice este 166, fracción primera, de la Ley de Amparo, que la suspensión tendrá el efecto para esas clasificaciones jurídicas de que la persona detenida quede a disposición del juez de amparo en cuanto a su libertad, pero depositada en el Centro Federal una vez detenido, y 2, a disposición del juez de control para el contenido de la continuación del procedimiento ordinario. La segunda fracción del 166 se refiere a delitos por exclusión, a delitos que no están en el 19 constitucional y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en esa lógica, ese 166 fracción segunda de la Ley de Amparo se hace cargo de identificar la oportunidad procesal de que la suspensión provisional dictada en favor de el quejoso a la postre investigado impida la imposición de la prisión preventiva justificada. Quiero compartir con ustedes el contenido de 2 jurisprudencias. La primera es el registro 2027-515. 2027-515. Esta es una jurisprudencia por contradicción de criterios del número 44/2023. Es del Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Sur, con residencia en San Andrés, Cholula, Puebla. Este tribunal que ha innovado en las últimas mesas, hemos estado platicando ya sobre estándar probatorio, psicología del testimonio, valoración de la prueba pericial, en tratándose del sistema adversarial. La segunda jurisprudencia a la cual me he de referir es la 2027-539. La jurisprudencia 2027-539 es una jurisprudencia por reiteración. Esta fue es del índice del Tribunal Colegiado en materia penal del 10º circuito. Repito el registro, 2027-539, jurisprudencia. La primera a la cual me hice referencia del Pleno Regional fue publicada recientemente, fue publicada el 20 de octubre de 2023. 20 de octubre de 2023. La segunda, esta segunda jurisprudencia a la que me refería por reiteración del Tribunal Colegiado en materia penal del 10º circuito, fue el 27 de octubre de 2023, solamente una semana después. Y las dos se refieren de la mayor importancia. Me hago cargo de la jurisprudencia 2027-515 del Pleno Regional por contradicción de tesis. Y esta jurisprudencia dice en su rubro: suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto cuando se solicita contraorden de aprehensión por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Ojo, los efectos de su concesión impiden que el quejoso sea detenido cuando comparece ante el juez de control, aunque se autorice la medida de prisión preventiva justificada. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un investigado y promueve un amparo indirecto y ese amparo indirecto es admitido con suspensión, usted puede invocar esta jurisprudencia para el caso de que, rendido el informe previo justificado y no se trate de un delito previsto en el artículo 19 constitucional y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se pueda, sin lugar a duda, comparecer bajo los efectos de la suspensión. ¿Y eso qué va a implicar? Eso va a implicar que su cliente va a llegar por su pie a la audiencia inicial con usted, que va a haber imputación, que va a haber solicitud de vinculación, que va a haber debate de medidas cautelares, pero si ese debate de medidas cautelares no le favorece y se impone prisión preventiva justificada, esta no se va a imponer, no se va a ejecutar y usted va a abandonar la sala de oralidad con su imputado ahora, con su vinculado, pero bajo los efectos del 166
segundo párrafo de la ley de amparo. Es decir, el cuerpo, la circunstancia de la libertad, aunque esté impuesta la prisión preventiva justificada, no se va a ejecutar y la persona quedará a disposición con las medidas de seguridad del juez de amparo. Esto es muy relevante. Esto es muy relevante porque da claridad, tranquilidad y certeza al punto de comparecer a imputación por hechos de una clasificación jurídica que no sea de prisión preventiva oficiosa. Ahora, ya hemos avanzado durante este último año, hemos avanzado en tratándose de delitos de prisión oficiosa, pues ya es muy clara la apariencia del buen derecho y el peligro de demora. ¿Qué significa esto? Que la jurisprudencia a través de este registro 2027-539, pero también de la apariencia del buen derecho que nace de las ejecutorias Zompatla de Tepile y García Rodríguez versus México, las dos sentencias condenatorias al Estado mexicano por imponer una prisión preventiva, una medida cautelar, sin debate, sin contradicción, eso permite entonces identificar que la prisión preventiva oficiosa no se puede aplicar y debe permitirse. Vamos entonces digiriendo esto. Tenemos a un cliente, a un quejoso, a un cliente que a la postre se volverá quejoso. Y dice, me andan buscando, pero no sé por qué delito es. No sé por qué clasificación jurídica es. No he cometido ningún hecho con apariencia de delito. Bueno, y usted redacta su amparo, identificando autoridad responsable y identificando el acto reclamado, que sin duda, lugar a duda, va a ser la orden de aprehensión y su ejecución. Pero en el capítulo de suspensión, como usted no sabe cuál es la clasificación jurídica, desde ya puede invocar la inconvencionalidad del artículo del 167, la interpretación pro persona del 19 constitucional, para llegar a la conclusión de pedirle una suspensión provisional al juez de distrito diciéndole, oye, si en el informe, concédeme la suspensión porque la apariencia del buen derecho me arropa. Me arropa porque la prisión preventiva oficiosa, para el caso de que en el informe se determine que esta clasificación es de estos números clausus, no me la impongan, sino permitas un debate. Esto parece que ya hay algunos circuitos, algunos juzgados de distrito, algunos jueces de control que aún todavía están en el concepto de la teoría de las restricciones. Todavía piensan que en tanto la Constitución no sea reformada o en tanto la jurisprudencia no diga lo contrario, el 19 tiene que aplicarse a rajatabla y la prisión preventiva oficiosa debe de aplicarse. Pero esto ya está siendo superado por la vía del control constitucional indirecto, por la vía de la suspensión, el efecto restitutorio o por la vía de queja. Es posible que su juez de distrito diga, no, yo también coincido con el contexto de la teoría de las restricciones y hay que aplicar el 19. Sin embargo, en queja de 2 días, usted puede decirle, a ver, me diste una suspensión que violenta mi apariencia de buen derecho, que violenta este ejercicio, entonces vámonos a queja para que el tribunal colegiado en turno tutele mi derecho y me dé la suspensión. ¿Cómo va usted a pedir la suspensión en su escrito inicial de demanda de amparo? En el capítulo correspondiente va a decir, a ver, primera premisa, concédeme la suspensión en términos del 166, fracciones 1 y 2. ¿Por qué? No conozco la clasificación jurídica, pero para el caso de que la clasificación jurídica sea de delito previsto en el 19 constitucional y en la lista del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, evidentemente, atendiendo a las sendas jurisprudencias de la Corte Interamericana, Zompatla de Tepile y García Rodríguez versus México, las dos sentencias de condena, es inconvencional una prisión preventiva sin debate. Entonces, para el caso de que te informen y me obligues a presentarme ante el juez de control,
por una clasificación jurídica del listado, no permitas que me impongan la prisión preventiva de manera automática, sino obliga al juez de control, a la responsable, a que permita el debate. Primer punto. Segundo punto. Pero si la clasificación jurídica no es del 19 constitucional, entonces te pido que me des la suspensión en términos del 166 segundo párrafo, en términos de la jurisprudencia del criterio de registro 2027-515. ¿Por qué? Porque si no es de prisión preventiva oficiosa, entonces yo quedo a tu disposición e imponme las medidas de aseguramiento que sean necesarias para el caso de que yo pierda el amparo, yo regrese a la potestad del proceso. Y entonces, con una suspensión que blinda la circunstancia personal del quejoso, va a justificar o va a permitir que usted, con esa suspensión en brazo y debidamente notificada a la responsable, usted pueda llevar a su investigado a escuchar imputación, pueda escuchar solicitud de vinculación a proceso. Esta suspensión no evita el debate de medidas cautelares. Va a haber debate de medidas cautelares y como consecuencia de ello va a permitir el ejercicio de contradicción. Pero si en el ejercicio de contradicción sus méritos de sus medios, de sus datos de prueba no son suficientes y se impone la prisión preventiva justificada, lo cierto es que no se podrá ejecutar, porque su libertad personal estará a disposición conforme al 166, fracción segunda, del juez de amparo. Esto es un poco el ejercicio, y este ejercicio encuentra asidero en el recurso de queja 254, diagonal 2023. Recurso de queja 254, diagonal 2023. Esto es sesión extraordinaria virtual del 15 de noviembre de 2023. En este caso en particular, un quejoso, estoy hablando, del acuerdo del 10º Tribunal Colegiado en materia penal, aquí del primer circuito de la Ciudad de México. En este caso en particular, el quejoso fue en solicitud de amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión. Y en la suspensión se dictó perdón que lo diga así, pero conforme al formato que nos tienen acostumbrados. 166.1, si es delito de prisión preventiva oficiosa, te quedas adentro o se debe de imponer. No hay protección ni ninguna garantía. Sí, y por eso es que por la vía del recurso de queja es que se permitió este elemento. ¿Qué significa esto, David, Luis? Esto lo que significa es que hemos evolucionado hacia hacer un efectivo ejercicio de tutela de derechos en relación específica a que un investigado pueda comparecer bajo los efectos de nuestra máxima figura de protección y tutela de derechos humanos, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo lo que hace es hacer realidad la libertad como excepción, sin dar mayores beneficios, porque aquí recordemos que no es que se esté dando una oportunidad de impunidad, que el quejoso huya, no, el juez de amparo va a dar sendas medidas de seguridad tan serias como firmar, como garantizar, como no salir del país, como inclusive con la libertad y la potestad amplia que tiene el propio juez de amparo, poner un brazalete, garantizar todas y cada una de las oportunidades. Claro, estas medidas de seguridad se van a ir incrementando, se van a ir fortaleciendo en la medida de que el juez de amparo conozca cuál es el acto reclamado. Me imagino, y lo tendrán ustedes muy en claro, que no será lo mismo garantizar la presencia por un ejercicio indebido, por un delito menor, que por un tema de uno de los del listado del 19 constitucional. Quería compartir esto con ustedes. David, Luis, si ustedes me permiten, voy a enviarles esta resolución. La resolución que les compartí, aparte de las jurisprudencias, trae también la queja. La queja no trae datos sensibles suprimidos. Yo pediría
que si alguno de los compañeros de la barra necesita la queja para académicamente documentarse, David, Luis, cualquiera de ustedes dos me apoye para suprimir los datos sensibles para el efecto de que pudiera compartirse sin ningún riesgo para las partes procesales. Espero que haya sido de interés, que haya sido útil, y bueno, queda aquí a su disposición este comentario, esta breve exposición en relación a cómo llevar a un investigado a audiencia inicial cuando exista orden de aprehensión para evitar que ese investigado se quede privado de la libertad. Les mando un saludo, Luis. David, un abrazo muy fuerte y mi reconocimiento de siempre. Buenas tardes. Igualmente, Rodolfo, muchísimas gracias por compartir desde donde te encuentres. Tenemos llegar este video grabación. Y bueno, nos ha dejado una excelente tarea el buen Rodolfo, mi estimado Froilán, siempre puntual, el maestro el doctor Rodolfo, y creo que ha sido muy claro, pero bueno, vamos a oír tus comentarios, mi estimado. Sí, cómo no. Pues mira, vaya que sí es de importancia y vaya que sí es de utilidad el tema que ha desarrollado el día de hoy Rodolfo. Claro que sí, es una parte muy sensible de la realidad que estamos viviendo a esta fecha todavía. Y además es continuidad de algunos temas que se han venido tratando en las últimas mesas, porque realmente es el tema que tenemos de actualidad. Es un tema que hemos venido pugnando desde hace mucho tiempo, que ha venido evolucionando de forma lenta, pero al parecer va bien intencionada y bien dirigida. Esperamos llegar en algún momento a que todos esos efectos también se puedan lograr hacia lo que es la prisión preventiva oficiosa. Eh, bueno, de gran importancia, ya lo decía, debido a que una gran angustia que se le presenta a los clientes, ya lo dijo Rodolfo, pero yo quisiera extenderlo a que una gran angustia que también se nos traslada a los abogados es la de que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la libertad de mi cliente? Porque presentamos la demanda de amparo y uno de los requisitos para que se mantenga vigente esta suspensión provisional, pues de un lado es el garantizar, pero del otro lado es el ir y ponerse a disposición del juez de la causa. Entonces, me pongo a disposición del juez de la causa y ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Desde luego, estamos hablando de una orden de aprehensión en donde claramente no sabemos de qué trata o no tenemos la información suficiente para poder medir en cuál de los escaños estamos. Es decir, si se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa o bien si es que se trata de un delito que no amerita la prisión preventiva oficiosa, pero que dadas las circunstancias, sí existe el riesgo de que se llegue a fijar la prisión preventiva justificada. Ahí es donde estamos parados el día de hoy. Entonces, bueno, ya ha habido casos emblemáticos en donde, en otros casos del dominio público, en donde por la naturaleza del delito se supone que no será privada de su libertad y finalmente resulta que sí, o resultaba que sí. Da mucha tranquilidad este tipo de criterios, este tipo de resoluciones, porque ya sabes que si existe la orden de aprehensión y que si existen algunas otras situaciones desconocidas, como que si el Ministerio Público en la carpeta de investigación trabajó temas tendientes a que se aplique la justificada, pues que vas a estar tranquilo de que tu cliente, así como llega, se va a su casa y con la posibilidad de poder hacer los alegatos del caso. Justo esa es la parte que yo veo muy distinta el día de hoy con relación a la forma en que se vea manejando la ley de amparo previo a la expedición de la nueva. Recordemos nosotros que en el sistema tradicional se solicitaba la orden de aprehensión y había solamente dos posibilidades.
Una de que el delito fuera grave y la segunda de que fuera no grave. No había una tercera posibilidad como la que ahora conocemos, la de prisión preventiva justificada. No, no la había. Entonces, era muy clara la ley de amparo. Si se trata de un delito grave, eh, eh, la suspensión va a tener el alcance de que solamente queda a disposición del juez de la causa, perdón, del juez de distrito, y que tendrá que ponerse a disposición del juez de la causa. Y esto nos llevaba, Rodolfo y David, a que en muchas ocasiones pues promovíamos el amparo y no promovíamos la suspensión. No promovíamos la suspensión provisional porque esta suspensión provisional, desde luego, siempre trae dos requerimientos. El primero es ponte a disposición de tu juez de la causa y el segundo es garantízame. La garantía, bueno, pues ese no era el problema, era algo que ya teníamos previsto, pero se volvió un verdadero conflicto, un verdadero absurdo al momento en que nos hacían que pues, nos pusiéramos a nuestro cliente a la disposición del juez, porque en ese momento podían suceder muchas cosas. Y si se trataba de un delito de los graves, pues definitivamente era prácticamente ir a entregar al cliente. Por eso, recordarán ustedes, la práctica era pide haz la solicitud del amparo, pero no solicites la suspensión provisional. Bueno, eso es lo que sucedía anteriormente. En la legislación actualmente vigente de la ley de amparo, el paradigma es absolutamente distinto. Actualmente se le considera ya a la suspensión provisional como una medida cautelar, como una medida cautelar y que por lo mismo lo que está buscando, a ver, esto que estoy diciendo a lo mejor suena un poco. Lo que se está buscando es mantener la materia del amparo, mantenerla, cuidarla. Hasta el momento en que se dicte la sentencia, hay que cuidar que no se pierda. Evitar esos cambios de situación jurídica que dan tanto daño hacían durante la tramitación de los amparos anteriores. Ahora sí, ¿a qué me voy? Que por un lado hay que cuidar la esencia y la materia del amparo, por un lado, y por el otro lado habrá de darse la protección más extensa disponible. Así es como se puede entender entonces que la suspensión provisional se conceda desde el punto de vista de que la persona tendrá la garantía de llegar libre y de salir libre. No, esto siempre, desde luego, bajo el supuesto o bajo la situación de que el delito que se esté imputando no sea de los de prisión preventiva oficiosa. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un gran avance el que estamos viviendo, el que estamos experimentando con esta exposición que tan brillantemente nos hace Rodolfo. Eh, ya que de un lado juegan la apariencia del buen derecho y del otro lado también ya se está incluyendo el ingrediente de la inconvencionalidad la interpretación pro persona del artículo 19, la inconvencionalidad, desde luego, del artículo 167 del Código Nacional. Todos estos factores mezclados nos dan la tranquilidad de que si no se trata de prisión preventiva oficiosa, la libertad de nuestro cliente está garantizada por nuestro juez de distrito. De momento, David, me gustaría escuchar tus comentarios. Bueno, a ver, continúa. Sí. Sí, decía David que una ventaja muy importante que actualmente se le da al quejoso, por el otro lado imputado, a diferencia del sistema anterior, ya lo mencionaba, es que
En el anterior no había la oportunidad de argumentar, de alegar en cuanto a la imposición de la medida. Y en este momento está surgiendo como posibilidad el alegar, el defender frente al juez y en presencia de las partes sobre la necesidad o no necesidad de la cautela desde el punto de vista justificado. Y pese a que proceda, pues tener la tranquilidad de que se va a permitir seguir usando la libertad. Ahora, aquí hay algo muy importante. Hay que tener en consideración que el juicio de amparo va a tener una vigencia limitada. Si bien vamos a obtener la suspensión provisional, vamos a obtener muy seguramente también la definitiva, eh, va a llegar el momento que se tiene que resolver sobre el fondo. Y al momento que se resuelva sobre el fondo, si la orden, finalmente el acto que se está combatiendo es la orden de aprehensión, va a llegar el momento que se resuelva sobre este amparo en contra de la orden de aprehensión. Si resulta favorable la resolución, es decir, que le concedan el amparo, bueno, pues entonces el beneficio ahí está. Sin embargo, en caso de no obtenerse el amparo, pues la situación habría que cuestionarla. David, me gustaría escuchar tus comentarios. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, pues creo que estamos hablando de nuevamente la crónica de una muerte anunciada, de esa famosa prisión preventiva oficiosa. Nos falta ya poquito para acabar de pisotearla, pero todavía falta. Y creo que el claro ejemplo pues, es el que nos expone el día de hoy Rodolfo, ¿no? La lógica jurídica, creo yo, debemos entender que si ya se decretó por la Corte Interamericana, que a nivel nacional, pues no hemos tenido pronunciamiento todavía en este aspecto de forma concreta para poder entender que también se declaran convencionales ese 166 del que nos hablaba Rodolfo, el 19 constitucional, y de plano ya desaparecer la deshabitación porque ahí siguen. Pero sí debemos entender lógicamente que si ya el 167 fue materia de criterio por parte del Poder Judicial Federal a través del Pleno, pues digo, ya realmente qué tendríamos que entender que va a suceder. Pues seguramente va a venir evolucionando y no nada más va a ser de forma restringida para los delitos de no prisión preventiva oficiosa, sino para todos. Ajá. Es decir, me explico, al menos cada vez vemos más los que andamos en el litigio, pues que ya se está abandonando, ¿no? Por parte de los jueces, esta imposición de esa medida cautelar que le llamamos automática. Ya es muy difícil, al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, verla en posición. Ya yo me atrevería a decir que llevo 2 o 3 meses que no la he visto en delitos fuertes. Sigue el vicio por ahí también, que ahora pues, nos vamos un poquito yo en un tema que traté una de las mesas anteriores, precisamente de ese abuso, ¿no? De la prisión preventiva justificada, porque quien la justificaba era el juez y no la fiscalía. Pero bueno, ese sería otro tema, pero vamos a centrarnos en que ya casi es nulo que la vemos. Tal vez en algunas otras entidades federativas pueda estar ocurriendo, no tengo conocimiento, pero al menos aquí en la Ciudad de México y DF he estado ya. ¿Qué es lo que pasa? Lógicamente que se debe de ajustar esta norma, este criterio jurisprudencial donde declara inconvencionalidad del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque pues todavía, como se comenta, pues está en la Constitución en el 19, en algunos otros del 167 y también en la Ley de Amparo, ¿no? Y al mantener esa vigencia todavía en estas leyes que lógicamente tienen armonía con la materia penal, pues antes de estos criterios, pues ¿qué es lo que teníamos?
pues que te daban precisamente suspensiones, pero te ponían como excepción, venía el título grande, ¿no? A excepción de que como en el anterior sistema también el mixto, ¿no? Se trata de un delito no grave, que no exhiba la garantía, ajá, que no comparezca dentro del término de 3 días ante el juez penal, ajá. Pero ahora te suman el que se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa. Y tú dices, oye, pero si ya se declaró inconvencional, es cierto, sigue la ley de amparo, pero bueno, pues prácticamente estamos hablando que ya debe de sumarse, aunque físicamente y legislativamente todavía la tengamos ahí, pero ya no sería en concordante el que se siga aplicando si ya, pues prácticamente estamos hablando de su salida del sistema jurídico mexicano, ¿no? Sigue ahí, sigue como excepción y ahorita está restringida, de acuerdo a la teoría de las restricciones que nos habla Rodolfo, pues únicamente para delitos de prisión preventiva oficiosa. Yo creo que no tarda en venir, no tarda en venir y eso lo tenemos que provocar nosotros como litigantes, el plantearlo. Yo ya estoy planteando algo así en un asunto donde precisamente se trata de prisión preventiva oficiosa y por esa cuestión, pues el juez dijo, aunque traiga suspensión, no importa, se pone justificada, pero no te puedo conceder la suspensión. No puso oficiosa, puso justificada, pero los efectos no pueden ser por esta teoría de las restricciones de que te vayas, porque aquí en tu amparo, cuando tú lo tramitaste, todavía no existía esta resolución, esta jurisprudencia que nos habló Rodolfo, dice, en base a ello, tu delito es de prisión preventiva oficiosa. Y como está en el 166, entonces te quedas. Ahorita estamos en revisión de este amparo. Vamos a ver qué dice el colegiado, ¿verdad? Lógicamente que no lleva la misma rapidez el trámite de una queja al trámite de una revisión en materia de amparo. Pero ahí está. Vamos haciendo medias. Seguramente tenemos que lograr que sea de prisión preventiva, de corte acusatorio, de corte justificado o ya prácticamente pues es la única que va a quedar, el que se tenga que otorgar en este sentido. Y no, aun y cuando a la fecha todavía no está en la reforma legislativa, que como lo hemos hablado seguramente ahorita por tiempos políticos, pues no se va a dar, ojalá y se diera para que quede claro ya y expulsado del 19 y del 166 de la ley de amparo, pues esta figura que ya se le tachó de inconvencional, ¿no? Creo que esto abonaría mucho en tener mayor seguridad de que o sales con tu cliente o sales con tu cliente. Ahí ya no va a haber opción, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, como bien también lo comentaba nuestro por hoy, pues es un parte de mantener la materia del juicio, si no, pues para qué queremos, si bien es cierto, pudieran existir otras afectaciones, otros actos reclamados, como pudiera ser una auto de no vinculación o vinculación al proceso, una sentencia absolutoria, no sé, algunos otros actos reclamados, pero también que es el de uno de los de mayor valía, de mayor relevancia, porque tiene que ver con la libertad de la persona, que en un momento dado se le imputa un delito, se le acuse, se le procese, se le sentencie. Creo que sería muy importante mantener esa materia de juicio. No olvidemos que existen dos formas de órdenes de aprehensión. No se habla de orden de aprehensión. Sin embargo, bueno, pues sabemos que hay una orden de aprehensión por conducción, que esa normalmente la gira la unidad, aquí en la Ciudad de México, la unidad 12 de gestión judicial, y también en el Estado de México existe una unidad especializada de jueces de órdenes de aprehensión, contra concateos, algunas otras actos con control judicial y varias cosillas. Esa es la forma de conducción, ¿no?
Y creo que ahí también es importante señalarlo, se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Se ha avanzado, he estado en contacto un poquito con algunos amigos ministerios públicos y sí señalan que los jueces ya no tan fácil les están dando órdenes de porque ya la necesidad de cautela la tienen que justificar bien. Antes, sabíamos, por el puro delito, pues daban a diestra y siniestra las órdenes de aprehensión sin necesidad de cautela. Ahora ya no, aunque tenemos jurisprudencia, que el hecho de que aunque fueran delitos de prisión preventiva oficiosa así contemplados, también tenían que justificar la necesidad de cautela. Pero como el Ministerio Público más o menos señalaba el delito, ya prácticamente con eso pasaba, ¿no? Ahora ya hay mucha reticencia a otorgar los órdenes de aprehensión a los ministerios públicos por delitos que, sí, que siguen en el 19. Sin embargo, sí es importante, repito, señalar que ya son los menos. Ajá. Ya normalmente le dicen, no, ¿sabes qué? No hay orden de cautela, cítalo para que llevemos audiencia de formulación e imputación sin detenimiento. Por eso es importante que nosotros entendamos ahorita la importancia de cuando sea citado llegar con una suspensión, porque tus efectos, si se, como decía Rodolfo, si te ponen una prisión preventiva justificada porque ya no existe la oficiosa, pues lógicamente sea que quede a disposición del juez federal y no del juez de control, ¿no? Y eso lógicamente pues te va a ayudar hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto y vive y tiene vigencia esa suspensión provisional, ¿no? En el incidente, de suspensión. Y la otra que tenemos es la orden de reconducción. Ajá, que lógicamente ese es otro tema, porque ahí es, en un momento dado ya estabas conducido, pero hay algún incumplimiento de alguna medida cautelar, de alguna cuestión de asistencia a las audiencias, algo que pudo haber hecho que se pensara que te ibas a sustraer de la acción de la justicia o que se actúa en contra de la víctima y entonces había un riesgo y por ese motivo pues puede existir un orden de reconducción. Pero aquí estamos hablando de la orden de aprehensión como conducción al proceso, es decir, para que venga se te formule imputación, conozcas el cargo, conozcas clasificación jurídica, hecho fáctico, hecho jurídico y hecho probatorio. Tenemos tu derecho a defender, igual estés en igualdad de armas, igualdad de derecho entre las partes ante la autoridad que va a resolver tu caso. Creo que eso es lo justo y lo que todos estamos buscando, que tengamos la misma tesitura. Ojalá y no me equivoque, ojalá no empiecen con el juego sucio el día de mañana, que yo creo que ya debe de irse abandonando ese tipo de prácticas, porque todavía las vemos, pero creo que esto va avanzando bien. Y nos falta muchísimo, pero estos pasos creo que son sólidos, son agigantados y ojalá tengamos un mejor papel y sobre todo una mejor impartición de justicia, acceso a eso, que es lo que contempla el 17 constitucional. Pues, mi estimado Freud, ese es mi comentario. No sé si tengas tú algo más que sumar. Sí, sí, buscando adicionar un poco. Yo creo que, como bien lo mencionas, estamos por buen camino. ¿Qué tan lejos estamos de la meta? Pues yo creo que todavía nos falta mucho por caminar. Pero cuando menos en la Ciudad de México, yo veo mucho cuidado por parte de los jueces en, en ver que se cumpla con los principios constitucionales, que se llame, voy a hablar, por ejemplo, de casos en donde no hay detenido, en casos que se han seguido en libertad del cliente, del patrocinado. El Ministerio Público se ve obligado continuamente a citar a las personas, a llamarlas, porque cuando judicializan, normalmente si no hay constancias de que han hecho una buena búsqueda de las personas, que las han notificado eficientemente, pues las audiencias se las niegan y eso ya me ha tocado verlo 3 o 4 ocasiones.
en donde los jueces no se están prestando, no están permitiendo, están poniendo el filtro para evitar que haya estas malas prácticas. Sin embargo, el comentario que quería hacer ahorita es que en dos entidades de la ciudad, del país, no, ahorita no quiero mencionar los nombres para no herir susceptibilidades, eh, pues llegué en esa ocasión como asesor jurídico y pedí que por favor citaran al imputado. Bueno, me hubiera encantado poder grabar la cara del Ministerio Público cuando le dije eso. Me vio con una extrañeza total. Me dijo, ¿cómo? Pero eso, lo que me estás pidiendo, no me lo deberías de pedir. No, bueno, pues es que estamos investigando lo que se... No. Aquí lo que se practica es algo muy distinto. Mira, aquí seguimos nosotros la carpeta en desconocimiento total del imputado. Ah, muy bien. Y luego, no, y después, pues le hacemos dos o tres diligencias para preparar que nos concedan la prisión preventiva justificada. Entonces, por un lado es llegar con la orden de conducción, la orden de aprehensión, llega la persona, el Ministerio Público que ha hecho la integración a espaldas totalmente de la persona, pues no, bueno, no iba a decir inventó, pero no, ya tomaron ahí los dichos de algunos testigos, algunos documentos, pero todo malintencionado hacia hacer que prosperen las causas de justificación. Desde luego, a estas alturas, pues yo ya lo veo muy irregular, ya lo veo muy extraño que suceda de esa forma. Yo creo que vamos por un buen camino, David. Nos falta caminar, bueno, indudablemente y mucho, pero este tipo de resoluciones como las que estamos analizando ahora, yo creo que son muy positivas. Yo creo que de un lado, desde luego, es el respeto a los derechos humanos, porque como ya bien lo mencionaba, se está tratando de por medio de uno de los derechos humanos más importantes que es la libertad. Y por el otro lado, lo que se está buscando o lo que está ejerciendo mucha presión, pues son las resoluciones internacionales. Las resoluciones que hace un momento mencionaba Rodolfo, eh, tomadas a nivel de la Corte Interamericana, en donde la práctica de la prisión preventiva, especialmente, bueno, totalmente en contra de la oficiosa y cuestionando también la justificada. Porque si no llegamos a los extremos que platicábamos en la reunión anterior, en donde aquel porcentaje de los casos en que se iban a seguir hasta juicio y que iban a terminar con una sentencia que esperaba que fueran de aproximadamente el 2%, pues con este tipo de malas prácticas, pues te estás obligando a que un porcentaje mucho más elevado llegue hasta la etapa de juicio. Así es que yo espero que esta solución se tenga que tomar pronto y coincido contigo en que el cambio de gobierno ahorita, al menos de aquí a un año, va a estar muy difícil el que se tomen o que se permita el que se retome el tema de la prisión preventiva oficiosa, que caramba, hay que decirlo, ya estaba encumbrado, lleva muy adelantado con la Corte, pero lamentablemente la intervención política pues no permitió que se continuara. Mis votos van en el sentido de que ojalá muy pronto se pueda retomar. Ya escuchamos a muchos de los ministros pronunciarse sobre el tema y yo creo que el panorama iba bastante bien. Yo creo que las opiniones, yo creo que los criterios, las argumentaciones que estaban haciendo valer nos dejaban ver que las mayorías ya están en favor de evitar lo que llamamos la prisión preventiva automática u oficiosa. En fin, finalmente lo que se busca es que la defensa sea eficaz, que sea eficiente y sobre todo en beneficio de nuestros representados.
Ha sido un gusto, como siempre, el compartir con Rodolfo y contigo. Gracias a los amigos de la barra. Buenas tardes. Y nada más creo, me gustaría sumar por último, Freud, creo que la Suprema Corte hace falta que dé ese empujón que nos falta, porque se han mantenido, han sido los plenos, han sido los colegiados, pero creo que nos falta ver la actuación de la sala o el pleno. Creo que ellos van a poner, como decimos, la cereza en el pastel, porque efectivamente esperarnos a cuestiones legislativas tardaría, pero ellos creo que pudieron hacer, ¿no? Ojalá y no. Pues mi estimado Freud, muchísimas gracias, un abrazo, estamos en contacto. Rodolfo, muchísimas gracias donde te encuentres y estamos por sacar la nueva fecha de la siguiente mesa, que creo sería la última de este año, y bueno, pues seguimos trabajando. Muchísimas gracias, buenas noches, que descansen, buenas tardes, perdón.